revelado, el asombroso viaje de un granjero solitario que transformó un hogar en su amor eterno. Miguel siempre había sentido que su vida estaba marcada por el sudor y el esfuerzo en la tierra de su madre. A los 45 años, su mundo se había reducido a la rutina de la siembra y la cosecha, acompañado solo por Toto, su eterno perro leal. La finca, un refugio de memorias y sacrificios, le brindaba consuelo, pero también lo envolvía en una insatisfacción callada, un anhelo por algo más, ser reconocido no solo como un granjero, sino como un hombre inteligente y creativo. Todo cambió aquel día en el mercado local. Allí conoció a Clara, una arquitecta que había regresado a su pueblo buscando sus raíces. La chispa que surgió entre ellos lo dejó sin aliento. Clara, con su risa contagiosa y su pasión por la modernidad, se convirtió rápidamente en una brisa fresca en su vida gris. Sus visitas eran momentos de luz, el tiempo a su lado, un escape a la monotonía de la agricultura. Pero a medida que su relación florecía, también nacían las expectativas de un pueblo que no comprendía su ambición. Miguel se sentía atrapado en un torbellino de emociones. ¿Acaso puedo ser parte de este mundo sin sacrificar lo que soy? Pensaba, angustiado, mientras la alfarería de miradas curiosas lo seguía en cada paso. Cuando Clara le propuso modernizar la finca, una sombra de incertidumbre cubrió su corazón. La idea de cambiar lo que su madre había construido, lo que él mismo había cuidado con tanto amor, lo desgarraba. ¿Voy a renunciar al legado familiar por un sueño que ni siquiera sé si es mío? Se repetía, mientras la presión aumentaba. Regresaba a casa con la cabeza llena de dudas y el peso de las miradas ajenas en su espalda. Las conversaciones con Clara se tornaban más tensas. Ella veía potencial y futuro, él, la sombra de su madre, su sacrificio vacío. Cada caminata por los surcos se transformaba en un conflicto interno. La mano en su frente, el sudor resbalando por su rostro, pensaba en su madre y en cómo le había enseñado a amar la tierra. Pero la visión de Clara, su impulso por innovar, lo deslumbraba. ¿Seré capaz de mantener mi esencia con ella a mi lado? Se preguntaba, angustiado. En esos momentos se sentía como un náufrago, atrapado entre dos islas, tradición y modernidad, amor y responsabilidad. Una tarde, mientras revisaba el desván en busca de documentos olvidados, halló un viejo diario de su madre. Al abrirlo, una mezcla de miedo y esperanza lo envolvió. Las páginas revelaban secretos familiares, un legado que desconocía por completo. ¿Qué puedo hacer con esta información?, se preguntó, sintiendo que su vida se fracturaba en 1000 direcciones. De repente, las posibilidades se expandieron ante él, pero también aumentó la presión de decidir. ¿Debería cambiar todo lo que soy por algo que puede no serme fiel?, pensaba, con la respiración agitada y la mente acelerada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel, sintiéndose abrumado, se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo. La angustia aumentaba. Las miradas sociales lo juzgaban, el murmullo del pueblo resonaba en su mente. No puedo decepcionarlos, pero tampoco puedo decepcionarme a mí mismo, pensaba, luchando contra la contraposición de su deseo de innovación y su miedo a perder su identidad. Mientras Clara lo observaba con esperanza, él se debatía entre el amor y la lealtad a sus raíces, sintiendo la presión del tiempo correr, y con cada segundo que pasaba, se acercaba más a una decisión inevitable. Miguel despertó una mañana con la determinación de enfrentar sus inquietudes de una vez por todas. El frío suave del amanecer se sentía reconfortante, pero su mente seguía atrapada en un torbellino. Se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando su rostro. La imagen del diario de su madre le asaltaba a la mente como un mantra repetitivo. Sintió que los secretos que había descubierto eran más que un peso, representaban una oportunidad. Decidió que era hora de desenterrar más sobre su pasado.
Miró por la ventana y vio a Toto jugando en el jardín. La alegría del perro contrastaba con su propia confusión interna. ¿De verdad quiero seguir atrapado en este ciclo, Toto? Le preguntó en voz baja, sintiendo que su mascota lo comprendía. La respuesta era clara, no podía seguir siendo el mismo hombre, atrapado entre la nostalgia y la proyección del futuro. Durante el desayuno, la imagen de Clara se hizo presente. Las discusiones recientes la habían dejado herida. Ella solo quería ayudarle, abrirle un mundo nuevo, y él la había rechazado. Miguel sintió una punzada de arrepentimiento, pero aquel día se prometió que habría un cambio. Confiaba en que el legado que había recibido de su madre podía coexistir con sus sueños. Mientras preparaba su cafetera, una idea deslumbrante le surgió, como una chispa en la oscuridad. Fue a su estudio y revisó planos y documentos que había acumulado con el tiempo. Se sentía extraño observando lo que había sido su mundo. Las gráficas de siembra y los informes de producción se convirtieron en un muro que separaba su realidad actual de su deseo de progreso. La promesa de modernizar su vida emergió de sus recuerdos, como un eco de lo que pudo haber sido. Ya no podía mirar atrás, debía explorar esos nuevos caminos. Llamó a Clara. La voz en el teléfono temblaba, pero su determinación era palpable. Clara, quiero hablar. He estado pensando en lo que me propusiste. Me gustaría que vinieras y lo discutamos. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Aceptar su propuesta era un paso agigantado, tanto que le asustaba, pero sabía que debía hacerlo. Pasaron horas hasta que Clara llegó a la finca. La tensión era palpable mientras se miraban en el vestíbulo. El silencio se espaciaba entre ellos, cargado de un incomprensible pero elegante desafío. ¿Estás listo para transformar esto? No solo la finca, Miguel. También a ti, dijo ella con un brillo en los ojos que lo desconcertó. Las siguientes semanas siguieron un ritmo vertiginoso. Miguel aprendió que uno de los secretos del diario de su madre era un terreno nuevo detrás del viejo cobertizo, idóneo para los cultivos. Mientras exploraba la tierra, sentía una conexión profunda con su historia familiar, como si cada paso lo acercara a la versión de sí mismo que anhelaba. Con la ayuda de Clara, comenzaron a trazar los primeros planos de un nuevo cultivo, que combinaría su herencia con la innovación que ella traía. Sin embargo, la incertidumbre siempre estaba presente, su pueblo lo observaba, y las miradas inquisitivas se multiplicaban. Cada día era una batalla entre la validación de su proyecto y las dudas que le susurraban al oído. ¿Es este camino el correcto? Se preguntaba a menudo al final de cada jornada. La presión del pueblo se tornaba en un peso, y las promesas de su madre lo persiguieron durante la noche. Se encontró una tarde en el jardín, donde había sembrado los primeros arbolitos de fruto. Observó sus diminutas ramas y entendió que el crecimiento requeriría tiempo y esfuerzo. Pero algo más fuerte y primal se estaba gestando en su interior, una necesidad de demostrar que podía ser tanto el granjero que su madre quería como el innovador que él mismo deseaba ser. Una tarde, mientras discutía los últimos detalles de los bocetos con Clara, una sombra de duda asomó en su mente. La pregunta seguía surgiendo en su interior: ¿qué pasaría si el pueblo se opone? ¿Y si fracaso? El viento sopló con fuerza, y él levantó la vista hacia el cielo. La respuesta a las inquietudes de su mente palpitaba en su interior. Quería afianzar ese nuevo comienzo, pero sabía que el camino no sería fácil. Una pregunta fue claramente visible en su mente: ¿estaré dispuesto a enfrentar lo que se venga por mi verdad? La certeza de que la decisión que iba a tomar podría cambiar no solo su vida, sino cómo su legado sería recordado, lo llevó a una reflexión profunda. La verdad es que aún no sabía si tenía la fuerza suficiente para afrontar la oposición que podría venir. Era un momento decisivo. Decidido a avanzar sin importar el resultado, Miguel supo que estaba en un punto crítico. Su habilidad para navegar el futuro dependía de unas elecciones difíciles. La noche llegó, y mientras las estrellas brillaban, se dio cuenta de que el momento de dar el siguiente paso estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, el eco de las dudas le recordaba que su viaje estaba lejos de haber terminado. La vida lo confrontaría de nuevo en la mañana, y él tendría que estar preparado. ¿Tan decidido estaba para abordar todo lo que vendría? La presión crecía y la siguiente decisión podría llevarle al abismo o a la realización de un sueño. La pregunta quedó flotando en el aire:
¿podría sacrificar lo que había sido para abrazar lo que podía llegar a ser? El nuevo día llegó con un cielo despejado, como si el universo le brindara una señal de que era el momento adecuado. Miguel se sentó en la mesa del jardín, su taza de café humeante entre las manos, y permitió que el aroma lo envolviera. La emoción y la ansiedad se entrelazaban incesantemente en su mente. Había decidido enfrentar sus temores, pero la realidad de la transformación le pesaba en el pecho. Aún así, una chispa de determinación brillaba en su interior, recorrió la finca con la mirada, tomando nota de cada elemento que podría ser parte de su nueva visión. La tierra, antes considerada un simple recurso, empezaba a revelarle un potencial oculto. La idea de un cultivo innovador, que combinara técnicas ancestrales con métodos modernos, resonaba en él con cada paso que daba. Un susurro de autoconfianza lo acompañaba, pero aún persistían las dudas sobre la aceptación comunitaria. ¿Sería capaz de convencer a los demás de su propuesta? Clara llegó pronto, sus ojos iluminando el lugar y, con ellos, el ánimo de Miguel. Su presencia lo elevaba, y ella parecía percibir la turbulencia en su interior. Miguel, hoy tenemos que hacer algo más que dibujar planes. Necesitamos crear una presentación para el pueblo, sugirió ella, con un enfoque resolutivo. No todos entenderán de inmediato, pero si logramos mostrarles el valor de nuestros planes, podemos conseguir su apoyo. El desafío de articular su visión ante los demás lo intimidaba, pero sabía que ese era el paso necesario para hacer que su sueño se materializara. Mientras empezaban a juntar las ideas, Miguel notó cómo su mente se aclaraba. Comenzó a desglosar su visión en partes concretas, el cultivo de variedades de frutas perdidas, el uso de prácticas sostenibles y el aprovechamiento de tecnologías que multiplicarían la producción. Clara lo animaba, apuntando a estadísticas que mostraban el éxito de estas iniciativas en otras regiones. Esa tarde, el momento llegó. Miguel se encontró en el centro de la plaza del pueblo, con un grupo de agricultores y vecinos observándolo atentamente. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. Su pulso se aceleró mientras comenzó a hablar. Expuso sus ideas con pasión, realmente creyendo en el potencial de un cambio. A medida que compartía su historia familiar y la conexión que sentía con la tierra, las caras a su alrededor comenzaron a mostrar interés. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío sería lo que vendría después de esa presentación. Las preguntas empezaron a cruzar su camino, desde la viabilidad de su plan hasta las posibilidades de fracaso. Cada interrogante lo llevaba un paso más allá, profundizando su entendimiento sobre el camino que había elegido. Miguel sintió que iba mucho más allá del cultivo, se trataba de ganarse no solo la aceptación sino también la confianza. ¿Estás dispuesto a poner todo de ti para transformar el legado de tu madre? Resonó en su mente como un eco persistente, noche tras noche, mientras regresaba a casa, reflexionaba sobre lo que había aprendido. Cada conversación, cada crítica y cada mano que se alzaba para preguntar lo desafiaban a crecer. Miguel se daba cuenta de que no solo se estaba reinventando como agricultor, sino también como miembro de una comunidad. No podía aferrarse al miedo ante lo desconocido, sino que debía avanzar con la firmeza de que sus decisiones podían abrir nuevas puertas. Tras una semana tras la reunión, Miguel se sintió preparado para dar un paso más. Su mente bullía con planes y estrategias. Se propuso reunir a un grupo más cercano de agricultores que pudieran convertirse en aliados en esta transformación. Tal vez podrían trabajar juntos en los primeros cultivos y demostrar los resultados tangibles de su enfoque innovador, pero una sombra se cernía sobre él. Un viejo rival, que guardaba rencor por el cambio y la oposición al aprendizaje de nuevas técnicas, empezaba a murmurar entre los vecinos. Miguel supo que esa confrontación no podía evitarse. Debía estar listo para dar la batalla, no solo por su sueño, sino también por el reconocimiento de su esfuerzo. El día decisivo se acercaba, donde tendría que enfrentarse a las toneladas de resistencia. La lucha por el cambio había comenzado, y su capacidad para afrontar el conflicto se pondría a prueba. La pregunta quedaba flotando como un compromiso a punto de ser forjado: ¿sería su visión lo suficientemente fuerte para desafiar el statu quo y consolidar su lugar en la historia de su familia? Miguel despertó antes del amanecer, la brisa fresca le daba la bienvenida como un recordatorio de que el nuevo día traía consigo otra ronda de retos.
Sin embargo, en lugar de ceder ante la ansiedad habitual, sintió una mayor claridad. Había pasado horas diseñando un enfoque práctico y concebirlo como una posibilidad tangible. A medida que los colores del cielo comenzaban a cambiar, su resolución se solidificaba. Mientras se preparaba, revisó sus notas. Un compendio de datos y esquemas, pero también historias de éxito de otros agricultores. Cada palabra escrita representaba una forma de crecer, de entender su propia fuerza. Decidió que, al enfrentarse a su rival, no solo necesitaría defender su idea, sino también demostrar que su propuesta era un faro de esperanza. Desde su pasado familiar hasta sus visiones futuras, todo debería contar. Al llegar al campo, fue recibido por algunos de sus amigos agricultores. La mirada de uno de ellos, Juan, resumaba duda. ¿Estás seguro de que debes hacerlo, Miguel? Hay personas que se están oponiendo a este cambio, le dijo, con una sinceridad inquietante. Miguel sintió una oleada de incomodidad, pero rápidamente la ahogó. Su misión no era solo la de evitar una confrontación, sino demostrar que la resistencia al cambio podría ser superada. La mañana se convirtió en una mezcla de ensayos y discusiones. Su grupo de apoyo le ayudaba a pulir su presentación. Cada crítica provenía de un lugar de cariño, pero Miguel sabía que su objetivo no era convertirse en el hombre del que todos hablasen en esos términos. Quería que su idea dejara huella y, para ello, debía experimentar la vulnerabilidad de ser escuchado. La mentalidad de no rendirse se arraigó en su ser, y comprendió que cada rechazo podría transformarse en una oportunidad de aprendizaje. El tiempo avanzaba y llegó la hora. Al estar frente a los agricultores reunidos, un murmuro recorrió la multitud. La figura de su rival apareció, un faro de desprecio, y ese instante fue crucial. Miguel lanzó su mirada hacia el horizonte, como si el sol lo iluminara directamente. Antes de empezar, respiró hondo y dijo en voz baja, esto es más que un proyecto, es un legado. A medida que expuso su concepto, la mirada del público empezó a cambiar. En cada discusión sobre técnicas innovadoras y el potencial de producir cultivos olvidados, Miguel sentía que los corazones se abrían. Como si los muros levantados durante años comenzaran a desmoronarse. La confrontación con su rival era inevitable. Sin embargo, lo que Miguel no esperaba era esa chispa de curiosidad en los rostros de los demás. Había un componente de lucha en su voz, un deseo de marcar la diferencia en su vida y la de quienes lo precedieron. La tensión se palpaba en el aire. A cada intervención negativa del rival, Miguel respondía con referencias concretas y ejemplos tangibles. Había una fuerza renovada en su discurso, una energía que él mismo desconocía. En algunos momentos, sentía que se estaba liberando de las cadenas del pasado, atravesando un umbral hacia un mañana más brillante. Sentía cada pregunta como un reto a su compromiso, así, su respuesta se convertía en una oportunidad de conexión. Cuando la discusión culminó, millones de sensaciones le abruman. Los murmullos se calmaron, las miradas de sus amigos buscaban aprobación. Pero había algo más. La sombra de su rival había llegado a amenazante, y, a medida que la atmósfera vibraba, Miguel entendió que el verdadero desafío aún no había comenzado. ¿Acaso su esfuerzo había sido suficiente para forjar un camino hacia un nuevo legado? O quizás, el día de la verdad aún estaba por llegar. A medida que se retiraba, Miguel se dio cuenta de que, sin importar el resultado, había superado su propia imagen de lo que podía ser. La confrontación ya había servido para fortalecer su visión. Sin embargo, en la distancia, vio cómo la figura de su rival se adentraba en la sombra, y una inquietud renació en él. La lucha estaba lejos de terminar, y con ella, el verdadero descubrimiento del hombre que realmente era y podría llegar a ser. La batalla del reconocimiento y la fe en sí mismo solo comenzaba. La siguiente decisión podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de sostener su camino o ceder ante el miedo? La tarde se presentó con un aire pesado, marcado por la incertidumbre tras la confrontación. Miguel caminaba de regreso a casa, su mente bregando entre el eco de los aplausos y los murmullos de reproche que aún resonaban en sus oídos. Había reconocido en sí mismo una fortaleza insólita, pero también una vulnerabilidad que no podía ignorar. Mientras atravesaba el campo que le pertenecía, sus ojos se posaron en las parcelas que había cultivado con esperanza y sudor.
Cada rincón representaba un esfuerzo, un pequeño triunfo personal en un mundo que parecía desmoronarse. Sin embargo, el desafío no terminaba ahí, su rival, con su presencia amenazante, había dejado claro que la contienda no se limitaba a esa reunión. Se avecinaban nuevos enfrentamientos, y Miguel sabía que debía estar preparado. La noche llegó y con ella la soledad de su hogar. Se sentó en la mesa de la cocina, las hojas de su plan esparcidas frente a él como un mapa de su futuro inmediato. Frustrado, se dio cuenta de que su enfoque debía evolucionar. Las dificultades habían sacudido a su interior y, sin embargo, de esa sacudida emergía una determinación renovada. Él no solo buscaría el cambio, sino que lo gestionaría, lo haría suyo. Miguel había aprendido a integrar los fracasos en estrategias, a convertir las dudas en decisiones. Comenzó a bosquejar no solo soluciones agrícolas, sino también cómo comunicar su visión de manera más efectiva. La conexión emocional que había sentido en su discurso aquel día era un indicador claro de su capacidad para influir. Necesitaba afianzar esa conexión y empatizar con sus colegas de forma sincera, dejando atrás la frialdad de los datos y dándole vida a su mensaje. Durante las noches siguientes, se dedicó a profundizar en la psicología del cambio y la aceptación. Leyó sobre líderes que habían enfrentado obstáculos similares, estudió cómo se había manejado la reticencia en otras industrias. A menudo se sorprendía de la resistencia al nuevo y cómo, al igual que él, esos líderes habían tenido que encontrar su voz entre el escepticismo. Cada página le infundía nuevas ideas, nuevas formas de abordar su propuesta. No solo se preparaba para combatir con su rival, sino para reconectar con su esencia. Comprendió que el miedo podría ser un aliado, no un enemigo. Si lograba transformar esa ansiedad en combustible para su pasión, tendría el poder de crear un cambio duradero, no solo en su vida, sino también en la de quienes lo rodeaban. La conexión con la tierra, la familia y la comunidad que había anhelado siempre se cimentaba en los valores que lo definían. Así, Miguel decidió involucrar a sus amigos, los mismos que lo habían apoyado en los ensayos. Organizó una pequeña reunión, un encuentro personal donde cada uno podría compartir sus temores y sueños, donde la vulnerabilidad se transformaría en fortaleza. Quería que comprendieran que era su lucha, pero también la de ellos. Con cada día que pasaba, el propósito de Miguel se agigantaba. La luz del sol reflejaba su renovada pasión y, ahora, cada amanecer era un recordatorio de lo que estaba dispuesto a luchar. Al mirar al horizonte, se sintió más confiado y menos aislado. Sin embargo, sabía que su rival no se quedaría de brazos cruzados. La próxima reunión en la que debía presentar su enfoque innovador se acercaba, y cada vez más, sentía el peso de la historia que estaba construyendo. ¿Sería capaz de presentar su investigación y conectar realmente con su audiencia? ¿Podía transformar sus temores y dudas en un llamado a la acción colectiva? A medida que apuraba el paso hacia la siguiente fase de su proyecto, Miguel se preguntaba si esta vez, el miedo sería finalmente el impulso necesario para atravesar la tormenta. El día de la presentación llegó sin previo aviso, como un animal salvaje que se lanza a la carrera. Miguel no solo se enfrentaba a su rival, se enfrentaba a sí mismo y a la percepción que tenía de su propia capacidad. A medida que se acercaba al lugar de la reunión, sentía como el nudo en su estómago se apretaba, como si cada paso lo llevara más cerca de un precipicio. Su mente se llenaba de dudas, cuestionando si realmente había preparado todo lo necesario. Recordó las noches transcurridas leyendo sobre la psicología de la aceptación, sobre cómo convencer a otros no solo con datos, sino con emociones. Sin embargo, la teoría chocaba con la realidad. Se detuvo unos momentos, cerró los ojos y respiró hondo, una de las técnicas que había aprendido. El aire fresco le trajo un atisbo de claridad. Estás aquí por una razón, se dijo. Esa afirmación resonó en su interior. Cuando entró al salón, se encontró con rostros que lo observaban, algunos interesados, otros claramente escépticos. Su rival lo miraba de reojo, como un tigre acechando a su presa. Miguel ajustó las manos a los costados, intentando ocultar el temblor de sus dedos. En ese instante, se dio cuenta de que el miedo no se desvanecería, pero se movió a un lado. Así que decidió que lo usaría como catalizador. Al comenzar su presentación, sus palabras fluyeron al principio titubeantes,
pero gradualmente se sentía más seguro al ir ampliando sus ideas. Hablaba de su tierra, de su pasión, de los desafíos que todos enfrentaban. Por un momento, olvidó el juicio de su rival. En su lugar, se enfocó en transmitir su visión, su voz resonaba con sinceridad. A medida que avanzaba, observó las reacciones del público. Algunas cejas se alzaban, algunas sonrisas comenzaron a aflorar. Había comenzado a generar algo más que un simple interés, comenzaba a conectar. A medida que hablaba de sus errores, de las lecciones aprendidas, vio en los ojos de sus colegas una mezcla de reconocimiento y empatía. Por fin, comprendió, compartir su vulnerabilidad no lo debilitaba, lo fortificaba. Mientras las palabras se entrelazaban con la pasión en su pecho, Miguel sintió la necesidad de agregar algo distinto, un toque personal. Con un movimiento decidido, sacó de su bolsillo una pequeña semilla. Esta, dijo mientras mostraba la semilla, es un símbolo de lo que podemos cultivar juntos. La sala se quedó en silencio, él sabía que había logrado captar su atención. Cuando terminó, se sintió invencible. La ovación fue cálida, como un abrazo. Sin embargo, la mirada de su rival seguía fija en él, la expresión desbordando incredulidad, como si no pudiese admitir que Miguel había resonado efectivamente en aquellos presentes. Al salir, sintió un torrente de energía. Algo había cambiado en su interior. Había enfrentado no solo el escepticismo de su rival, sino sus propios miedos. La transformación no era solo sobre su propuesta agrícola, había evolucionado como persona, como líder. Sin embargo, el desafío real no había hecho más que comenzar. ¿Cómo aseguraría que este cambio inaugural se mantuviese en el tiempo? ¿Cómo consolidaría las conexiones que había forjado? Sin darse cuenta, todavía había un camino por recorrer para construir sobre este nuevo suelo fértil. La próxima etapa se aproximaba con la misma intensidad. Tan pronto como el eco de las palmas terminó, él supo que la lucha apenas empezaba. La prueba no sería solo convencer a las personas de su idea, sino consolidar su lugar en un entorno que aún se mostraba hostil. La mirada de su rival le recordaba que había más que perder de lo que aparentaba. Así, con el corazón latiendo con fuerza, Miguel reflexionó sobre su próximo movimiento. Las decisiones que tomaría ahora tendrían repercusiones duraderas, y no podía permitirse fallar. Miguel se sentó en su escritorio al regreso de la reunión, la adrenalina todavía palpitando en su sistema. Su mente giraba en torno a la posibilidad de que aquel momento marcara un punto de inflexión. Sin embargo, con cada idea que surgía, una nueva preocupación se manifestaba. La mirada de su rival seguía presente, como un eco persistente que condicionaba su confianza. ¿Sería capaz de ampliar su propuesta y transformar esas conexiones en alianzas duraderas? Durante las siguientes semanas, Miguel dedicó sus mañanas y tardes a mejorar su proyecto. Sabía que el trabajo en la tierra era solo un pilar, debía enfocarse también en el aspecto humano, en cultivar relaciones genuinas. Así, se comprometió a mantener contacto con cada persona que lo había escuchado, enviando correos electrónicos, organizando reuniones informales para escuchar y compartir experiencias. En cada interacción, Miguel se dio cuenta de la importancia de la escucha activa. Comenzó a anotar los desafíos y visiones de sus colegas, reconociendo que el conocimiento compartido era un terreno fértil en sí mismo. Hablar era importante, pero aprenderlo sería aún más. Una mañana, mirando por la ventana su parcela, vio un grupo de jóvenes agricultores frustrados por las inclemencias del tiempo y las dificultades económicas. Recordó sus propias batallas, sus desvelos y fracasos. El día anterior, había ofrecido compartir su experiencia con ellos en una sesión de diálogo. El temor acechó nuevamente, pero lo enfrentó con una decisión firme: no puedo ser egoísta al guardar mi aprendizaje. Se sentó en un círculo improvisado, rodeado de caras expectantes y llenas de incertidumbre. Miguel tomó una profunda respiración y les habló de su historia, de cómo había aprendido a cultivar no solo plantas, sino también confianza. Este intercambio lo convirtió en algo más que un maestro, era un compañero en la lucha. Mientras compartía, observó cómo sus palabras resonaban entre ellos. Con cada relato de fracaso, sus oídos estaban atentos y sus ojos brillaban con comprensión. Había un poder en la vulnerabilidad y, al abrirse, Miguel notó que su inseguridad empezaba a desvanecerse.
El impacto comenzó a ser evidente. Al finalizar la reunión, varios jóvenes se acercaron a él para comentar ideas sobre su propuesta. Se sintió como una semilla germinando en el corazón de esa nueva comunidad. Este vínculo fue un paso hacia su objetivo más grande, un recordatorio de que su éxito no dependía de protagonismos individuales, sino de un esfuerzo colectivo. Sin embargo, la provocativa mirada de su rival continuaba acechando en la distancia. Esa conexión podría significar crecimiento, pero también atrajo la vigilancia de los que no tenían buenas intenciones. Miguel necesitaba ser astuto. Su propia evolución estaba intrínsecamente ligada a enfrentar no solo sus miedos, sino también a los opositores que deseaban plantar la duda en sus nuevas alianzas. Con el tiempo, los jóvenes que había inspirado comenzaron a involucrarse, pero era evidente que el camino sería arduo. Necesitaría fortalecer lo que había comenzado, de forma que ningún cambio exterior pudiera debilitar ese nuevo sentido de comunidad. Las palabras de un mentor resonaban en su mente. El verdadero liderazgo se mide no por el poder que se ejerce, sino por la influencia que se cultiva. Miguel volvió a perderse en sus pensamientos. Paulette, su rival, estaba trabajando en una propuesta que amenazaba con desestabilizar lo que había comenzado a construir. No podía dar un paso en falso ahora, y si su contrincante se apoderaba del apoyo que él había comenzado a cultivar, su lucha se tornaría aún más compleja. Debo ser proactivo en esto, se dijo, y sintió una determinación renovada. Este día sería el catalizador que lo llevaría a un enfrentamiento inevitable. Miguel debía prever la confrontación, y debía planear su siguiente movimiento con astucia. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Miguel miró hacia su campo nuevamente, como buscando en la tierra una respuesta. Había llegado el momento de demostrar no solo a su rival, sino a sí mismo que su transformación era real y que había mucho en juego. La estrategia debía ser meticulosa, el siguiente paso, decisivo. Así, consciente de que todo estaba aún por forjarse, preparó su mente para el desafío que se vislumbraba. La continuidad de su crecimiento personal y profesional dependía de su capacidad para enfrentar su mayor reto hasta el momento. ¿Estaba realmente listo para luchar con todas sus fuerzas y contra todo pronóstico? La hora de la verdad estaba cada vez más cerca. Miguel sintió la presión construirse a su alrededor, como una luz a punto de desbordarse. Con el anhelo de asegurarse de que su iniciativa no se desmoronara, organizó un encuentro con los jóvenes agricultores que había inspirado. Había en ellos una energía contagiosa que necesitaba canalizar, pero también había que pulir esa chispa antes de que se apagase entre la incertidumbre y la falta de recursos. Mientras organizaba la reunión, se encontró contemplando su propia interpretación de la competencia. Paulette no solo era una rival, era un espejo de sus propias ambiciones. La había subestimado al pensar que podía ser simple un obstáculo, pero se daba cuenta de que su éxito lo impulsaría a él a superarse. Su enfoque debía ser más colaborativo. Podría encontrar un punto en común y convertir a su rival en una aliada, al menos en el ámbito de los agricultores que querían ayudar a su comunidad. Con esos pensamientos en mente, decidió abrir la conversación durante la reunión, no desde una posición de líder, sino como un igual que busca soluciones. Esperaba que eso sirviera para cimentar su propio valor y, de paso, la confianza de sus jóvenes colegas. Al llegar al recinto donde tendría lugar el encuentro, Miguel notó cómo la tensión prevalecía. Las miradas ansiosas se cruzaban entre sí, y el murmullo sutil que envolvía el aire denotaba la inquietud de varios. Por favor, mantén la calma, pensó para sí mismo, mientras se acercaba al centro. Los rostros nerviosos transformaron su mirada inicial de desconfianza en atención cuando Miguel comenzó a hablar. Hoy, no solo compartiremos ideas, sino que exploraremos la oportunidad de unir fuerzas, propuso. Aparte de algunas dudas iniciales, el interés pronto fue creciendo, se notaban las ganas de colaborar. La emoción empezó a crecer en el ambiente, y con cada intervención, Miguel experimentaba una descarga de energía renovada. Uno de los agricultores más jóvenes propuso un taller sobre técnicas de cultivos sostenibles. Otro se ofreció a gestionar un pequeño grupo de trabajos en conjunto. Miguel se sentía impulsado, su mente giraba entre ideas y conexiones. Cada contribución era un ladrillo en la base de la relación colaborativa que estaba construyendo. Sin embargo,
Esa sensación de triunfo fue interrumpida cuando un comentario sobre la oferta de Paulette emergió entre la multitud. Ella ha prometido cosas que parecen inalcanzables. ¿Deberíamos preocuparnos? Miguel sintió que el aire se enfrió. Las dudas de sus colegas se agolparon en su mente, haciendo eco de sus propios miedos. Tomando una respiración profunda, Miguel se adentró en el terreno difícil de la honestidad. Es natural dudar ante lo que parece más atractivo. Pero la raíz de nuestra fuerza radica en nuestros cimientos. Construyamos algo que dure, no una ilusión efímera. La conexión que había logrado con ellos se volcó en ese instante, cuando comprendieron que su vulnerabilidad era la clave para superar las inseguridades. Al finalizar la reunión, la conversación giró en torno a lo que podrían hacer juntos y cómo responderían a Paulette. Cada opinión recabada servía como un mapa. Tal vez había encontrado una estrategia, fortalecer lo que empezaba a florecer con la colaboración de cada uno y, así, demostrar a la comunidad que su propuesta era más sólida que promesas vacías. Mientras se despedían, Miguel sintió como el aliento de su obstinación comenzaba a tomarse más vigoroso. Ahora entendía que cada paso que daba, cada interacción que cultivaba, más fortalecía su confianza. Pero ante la promesa de Paulette, un desafío venía en camino. Al salir de la reunión, su mente volvió nuevamente a pensar en el enfrentamiento que se aproximaba. La necesidad de una estrategia se hizo aún más crítica. Paulette no solo era una rival, también era una fuerza a considerar, especialmente si no se dejaba llevar por el miedo a la competencia. Miguel caminó de regreso, cada paso resonando como un tambor en su mente, cargando la determinación de que su transformación era real y que sus acciones tendrían consecuencias. Lo que le esperaba no sería sencillo, pero su deseo de conectar con los demás y construir un futuro prometedor era más poderoso que cualquier sombra del pasado. Reflexionó sobre la idea de unión. Ahora, en lugar de ser un camino de solitario, debería ser un sendero de múltiples caminos entrelazados. Sin embargo, eso implicaba arriesgarse a ser vulnerable una vez más. ¿Estaba preparado para ello? Con la mirada fija en el horizonte, supo que no había otra opción. El momento de elegir su próximo movimiento había llegado. Miguel despertó antes de que saliera el sol. La habitación estaba en penumbras, pero su mente ya empezaba a repasar el plan que había esbozado la noche anterior. El eco de la reunión resonaba en su mente. Sabía que el primer paso era consolidar su propuesta y, sobre todo, la colaboración con los jóvenes agricultores que habían depositado su fe en él. Sin embargo, la sombra de Paulette lo acechaba y no podía permitirse pensar que sus esfuerzos serían en vano. Se levantó de la cama con la determinación de un guerrero. Era el momento de transformar la teoría en acción. Con cada movimiento, fortalecía su convicción de que ser vulnerable no era una debilidad, sino un paso hacia un liderazgo auténtico. Miró por la ventana mientras la luz comenzaba a filtrarse. Con el amanecer vino la esperanza, y Miguel sintió que en su interior se gestaba la posibilidad de un cambio significativo. En el cultivo, su atención se centró en la tierra, en el suelo que había soñado nutrir en conjunto con los jóvenes agricultores. Cada vegetación, cada tallo que crecía, representaba no solo su trabajo, sino la unión de varias visiones entusiasmadas. Al arrastrar su azada, su mente trataba de encontrar la manera de presentar su plan de manera más sólida, con metas claras y alcanzables que atrajeran a todos. Se comprometía a asistir a cada uno de ellos en su camino y a ser un mentor al mismo tiempo. En su pausa para el almuerzo, se sentó a reflexionar. Había algo que aún no había considerado del todo. ¿Cómo dejaría atrás la imagen de Paulette como oponente? La forma en que la había visualizado hasta entonces comenzaba a desdibujarse. La rivalidad se transformaba en una oportunidad. Si lograba integrarla en su círculo, quizás podría no solo beneficiarse ella, sino también llevar a cabo un cambio en el sector agrícola. Empacó sus herramientas antes de dirigirse al mercado local. Quería hablar con otros agricultores, entender sus necesidades y preocupaciones. La tarea no era fácil. Cada charla que emprendía lo llevaba a reflexionar, su fe se alimentaba de las pequeñas victorias. Un agricultor mayor compartió con él la frustración sobre las promesas incumplidas de proveedores, y Miguel se dio cuenta de que debía abordar este punto con una propuesta firme. Era importante demostrar que podía ofrecer no solo seguridad,
sino también sostenibilidad. Mientras mantenía conversaciones impulsadas por la curiosidad, una idea comenzó a tomar forma. Había herramientas innovadoras que podían aprovecharse colectivamente, reduciendo costes y maximizando rendimientos. Pero necesitaba más que solo la decisión de implementar cambios, debía inspirar a otros. Durante su trayecto de regreso, convenciéndose a sí mismo de su visión, Miguel se sintió emocionado y armado de una nueva meta: organizar un encuentro en el que no solo se discutiría la eficiencia agrícola, sino también la posibilidad de forjar vínculos que fomentaran la colaboración y la confianza. Ese mismo día, el sol se ocultó tras un manto de nubes que amenazaban tormenta. Al mirar hacia el cielo, se sintió inquieto. Es el momento de hacer mi propuesta, pensó. ¿Sería suficiente ello para convertir a Paulette en una aliada? La idea de traerla al grupo de discusión le causaba un nudo en el estómago. Pero lo más peligroso era no intentarlo. Sin embargo, la noche le trajo más de una pregunta. Ante el dilema de la vulnerabilidad y el miedo a perder, comprendió que lo que realmente necesitaba era fortaleza emocional. Esa batalla interna lo llevaría a confrontar tanto a Paulette como sus propios miedos. El momento se acercaba, y la tensión en su pecho crecía como una tormenta inminente. Miguel cerró los ojos, aspirando el aire fresco de la noche mientras se preguntaba: ¿seré capaz de cambiar la dinámica, o caeré en el mismo ciclo de rivalidad? La resolución lo invadía, pero un helado escalofrío recorría su espalda. Estaba a un paso de dar forma a un nuevo futuro, pero el precio por ello podía ser más alto de lo que imaginaba. La elección entre el enfrentamiento y la colaboración estaba frente a él, y la línea del destino se tambaleaba. ¿Qué decidiría finalmente? Miguel despertó con el primer rayo de sol iluminando su habitación, un nuevo día lleno de posibilidades y retos. Había tomado la decisión de enfrentar sus miedos, no solo por su propia sanación, sino por el futuro vibrante que deseaba edificar junto a su comunidad agrícola. Mientras se preparaba, una convicción sólida se apoderó de él: su legado no se definiría por su resistencia al cambio, sino por su habilidad para integrar la tradición y la innovación. Durante el desayuno, repasó mentalmente el encuentro con Paulette. Sin embargo, ya no la veía solo como una rival, había empezado a comprender que podían ser aliados. A través de sus conexiones con otros agricultores, había dado cuenta del deseo latente de colaboración en la comunidad, de un cambio que necesitaba unirse a la causa. Cuando llegó al mercado local, Miguel dio un paso al frente y, con coraje, se acercó a Paulette. «Necesitamos hablar», le dijo, sintiendo que el momento había llegado. Al principio, ella lo miró con desconfianza, pero él continuó: «No creo que debamos ser enemigos. En lugar de competencias, podríamos unir nuestras visiones y fortalecer nuestras propuestas». Era una invitación sincera, un llamado a crear en conjunto, un espacio donde ambas ideologías pudieran coexistir. La sorpresa en su rostro se transformó en interés. Durante su conversación, Miguel expuso sus recientes descubrimientos sobre técnicas de cultivo sostenibles, ilustrando cómo la innovación podía ser un esfuerzo colectivo. Paulette escuchaba, entre la cautela y la curiosidad. Al final de su charla, algo cambió: pudo vislumbrar la posibilidad de un futuro donde ambas perspectivas pudieran unirse en una estrategia común que beneficiara a la comunidad. Días después, convencido de su enfoque renovado, Miguel organizó una reunión con los jóvenes agricultores y Paulette. La sala estaba llena de energía y expectativa. Se sentía el murmullo de la comunidad anticipando un cambio positivo. La fusión de ideas y la sinergia resultante se manifestaron desde el comienzo, cuando Paulette presentó una propuesta conjunta que sumaba las visiones de ambos. La presentación fue un éxito. Los agricultores demostraron entusiasmo al ver sus ideas unidas en un solo esfuerzo, destacando el potencial colectivo. Miguel se dio cuenta, en ese instante, que la vulnerabilidad que una vez había percibido como debilidad se había transformado en su mayor fortaleza. Ser tratado como un igual había facilitado las barreras y abierto puertas a un diálogo significativo. El tiempo pasó, y poco después, las primeras cosechas de su colaboración comenzaron a madurar, simbolizando un nuevo legado en la agricultura local. Miguel no solo había renovado su propia vida, había inspirado a otros a abrazar un mundo en el que el pasado no era un obstáculo, sino un pilar sobre el que construir un futuro sólido y vibrante.
Celebración tras celebración, la comunidad crecía unida, solidificando tanto la identidad agraria como el respeto por la tradición familiar. Finalmente, una tarde, mientras observaba el cultivo florecer ante sus ojos, Miguel sintió una satisfacción profunda. Su transformación era tangible, ya no solo era el granjero que había sido, sino el líder que había aprendido a unir corazones y mentes por un bien común. Se sentía reconocido no solo en su labor, sino en su capacidad para navegar la complejidad de las emociones humanas, un foco de inspiración para aquellos que luchaban con sus propios miedos. Miguel había encontrado su propósito, ser el puente entre el legado de su madre y el futuro que había imaginado, asegurando que ambas realidades pudieran coexistir en armonía. Había conquistado no solo el temor a ser un innovador, sino que había probado que la verdadera fuerza radica en la capacidad de colaborar en un mundo en constante cambio. Sus logros culminaron en un día festivo donde el pueblo, reunido en la plaza, celebraba con orgullo el principio de una nueva era agrícola. La comunidad aplaudía y reía, el sudor de la tierra se convertía en frutos visibles, cada cosecha un tributo a la valentía y la colaboración. Así, en el crepúsculo de un día exitoso, Miguel, con una sonrisa de satisfacción, miró al horizonte. Por fin, logró la aceptación no solo de los demás, sino también de sí mismo. Había llegado a ser el hombre que siempre había querido ser, un verdadero cultivador no solo de la tierra, sino de esperanzas y sueños compartidos. Ahora, amigos, este es el momento de demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encontraran inspiración en estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan satisfactorio. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, ustedes pueden hacer la diferencia.